¿Sabes? Antes la información, antes no había ni Waze, pero tampoco había televisión, no había nada. Entonces, una enseñanza del otro lado, en un continente lejano, pues imagínate que aquí ni lo soñaban. Por eso en cada continente y en cada lugar, con el correr de los milenios, van teniendo su propia tradición espiritual, ¿ya viste? Entonces, pero ahorita resulta que por las comunicaciones, precisamente por el avance en tecnología, por el Internet, que te puedo ahorita ver, pues es un asunto extraordinario en que la información va saliendo y ahora ya puedes conocer rápidamente en una sola vida, puedes conocer todo, todas las tradiciones espirituales, porque hay libros por todos lados, hay bueno, muchísimo en internet puesto, entonces te puedes enterar y puedes decir, efectivamente me dijo el maestro bien, hay dos vías, porque me metí acá y había era esta, me metí allá y era esta, ¿ya viste? Entonces, pues vas a tener que darte cuenta que esa es y luego libremente decidir si quieres seguir a Ramana, si quieres seguir al Kundalini Yoga, que me parece que era la otra parte, el yoga de la otra parte, o te metes al Despierta Online, o como tú quieras, vida, yo quiero. Nada más, lo que te estoy diciendo no va a variar. O sea, contra más te metas, más vas a encontrar que es verdadero lo que te dijo. Y entonces, yo te sugiero que te acerques a un grupo, el que tú consideres y con el que te sientas a gusto, que te acoja, que te respete y que ahí camines. ¿Ves? Cuando se camina en conjunto es una cosa mucho más suave, ¿no? El camino que estás diciendo de irse a la montaña y estar solo ahí metido, pues te va a pasar lo ¿cómo se llama? El monje ¿cómo se llama? Del Ferrari. Si conoces el monje del Ferrari, ya se los conté, ¿verdad? No te lo he contado, amor, te lo voy a contar. Te lo vamos a contar hoy. Bueno, era que se era, ¿no? Un monje que vive en un monasterio. Lógicamente, es un monje solo y solitario. Entonces, al amor le dieron, perdón, le dieron la tarea de barrer por ahí el piso y tenía que estar en contemplación, porque era un monje. Pero él tenía una ventanita, aparte como era monje se la daban chiquita, entonces una ventanita, pero veía afuera del castillo, bueno, no castillo, perdón, del monasterio, veía que pasaba un coche, no, un Ferrari, todas las mañanas. Y entonces el muchacho, ah, guapo, y todo tenía, y su Ferrari. Entonces pasaba y entonces volteaba y se cruzaban miradas, ¿me entiendes? Y le hacía así, y le hacía así, y le decía, hola, hola. Y bueno, el otro al principio como que nada más se miraba. Pero pues ya se miraron tantas veces que empezaron a hacerse señas así, ¿no? Hola. Y al otro día allí iba rápido, ay, ya va a pasar el del Ferrari. Pasaba y lo veía pasar, y entonces el del Ferrari saludaba, y él saludaba, ¿ya? Pasaron los meses, hasta que en un momento dado el del Ferrari, en vez de pasar de largo, se orilla, se detiene y toca en el monasterio y le dice, baja, quiero hablar contigo. Y le dice, durante todos estos meses que te he visto, cada vez he deseado más tener tu vida. Yo tengo todo en el mundo, porque ves que tenía su Ferrari, pues tenía otras cosas también. No vais a pensar que nada más el Ferrari. Tenía otras muchas cosas también, ¿ya viste? Y dice él, pero ¿qué crees? Te veo en tu estado de serenidad, en tu estado de tranquilidad, en la paz, absorto en el espíritu y en el silencio del espíritu. Y dice, entonces, ¿qué crees? Yo te voy a dar las llaves de mi Ferrari, te cambio de vida, yo me subo y me convierto en monje y tú te subes al Ferrari. Dice, qué bueno que te paraste porque yo estaba pensando lo mismo. Yo quería bajar y pararte y decirte que te cambiaba mi celda por el Ferrari. Entonces, ese es el cuento del Ferrari. Esto lo que quiere decir, no necesariamente tienes que cambiar radicalmente tu vida para hacer tu trabajo espiritual. Lo hemos aquí en la fundación, lo hemos hecho tan sencillo, claro, directo, suavecito, con prácticas muy suaves para que el proceso se lleve a cabo. Entonces, pues tú vas a tener que decidir, amor, ¿sale? Entonces, lo que decidas por mí está bien, pero eso sí, yo te sugiero
que de aquí a que te vayas de este mundo, pues haz, trabajes en ello. Sí conviene. Yo se los digo, sí conviene. Irse más despierto que menos, la verdad sí conviene. Sale, amor.